Gloria a Jesús. Búsquese nomás. Gloria a Dios. Nos vamos a comenzar desde el 7. Bendito sea Dios, capítulo 3, 7. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Si a usted no le gusta, pues déjenlo pasar, ¿verdad? Bendito Dios. Y dice la palabra del Señor. Y eso dice, proclamar, dice, anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes, ovejas, y no gusta cosa alguna, ni se le dé alimento ni beba agua, sino cúrase de silicio, y hombres y animales clamen a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y quién sabe si volverá arrepentirá. Dios se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que los haría y no lo hizo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuando ve un pueblo que se arrepiente, ¿verdad? Cuando hay un arrepentimiento en nosotros, ¿verdad? Dios pues detiene lo que quiere, lo que viene, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Porque mire estos hombres, ¿verdad? Jonás, hermano Jonás no quería ir a anunciar que venía esa destrucción para esa ciudad. No quería ir y dice que huyó, se fue, ¿verdad? Se montó en una barca y se fue. Pero lamentablemente que como Dios todo lo mira y todo lo sabe, dice que se levantó una gran tempestad. Una tempestad bien grande que se levantó y decían que iban a perecer, pero él se había echado a dormir a esconderse, ¿verdad? Porque Dios lo mandaba a ese lugar, pero él no quiso ir, no, que dijo que se iba a Tarsis. Y entonces dijo que se escondió, y dice la palabra del Señor que cuando estaba la gran tempestad, lo fueron a hallar escondido ahí. Lo fueron a hallar y le dijeron: levántate, dormilón, como la iglesia de hoy en día, que está durmiendo, aunque miren los casos, pero ella duerme. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que se calmó la tempestad hasta que lo echaron al mar. ¿Cree usted que Dios no quiere gente activa? Dios quiere que nosotros, cuando nos manda el Señor, obedezcamos, porque aquí significa que Jonás era desobediente. Sí. Y no quería ir donde Dios lo mandaba. Y dice la palabra del Señor que cuando Jonás lo echaron adentro del mar, se calmó la tempestad. Sí, amén. Y aquellos hombres, dice que le decían: levántate, dormilón, por tu causa nos ha venido este problema. Y muchas veces, amado hermano, por la causa de muchos
en este lugar. Alcanzamos el juicio que anda la persona. ¿Sabe por qué? Porque no le obedecemos a Dios. Y lo alcanzamos todo. Cuando una persona peca, alcanza toda la iglesia. Cuando somos desobedientes, todos la perecemos. ¿Por qué? Porque hace falta la obediencia. Este hombre dice que lo echaron al mar y se calmó la tempestad. Porque era desobediente, no quería oír la voz de Dios como usted y yo. No quería obedecerle al Señor. Y dice la palabra del Señor que él dice, lo echaron adentro del mar y estaba una ballena esperándolo para tragárselo. ¿Espera usted que la ballena se lo trague o el tiburón? No, hermano, no hay que esperar que Dios ocupe un azote para que nosotros los levantemos. No hay que esperar que el Señor venga a su vida y lo haga algo. Hermano, hay que obedecer a la voz de Dios. Es que yo no obedezco a la voz de Dios porque mire quién profetizó. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué le importa? Usted oiga la voz de Dios, porque cuando usted oye la voz de Dios le van a venir los bienes. Vienen bien los bienes, pero nosotros no. Nosotros no somos así. Y dice que este hombre no quería escuchar la voz de Dios. Pero a los 3 días dice que él clamó al Señor adentro de la ballena y dice que el Señor le escuchó su oración. Escuchó su oración, oyó sus aflicciones, oyó que se estaba muriendo, pero Dios lo sacó de ahí. Y Dios nos puede sacar de lo más difíciles, de las condiciones que usted se encuentra y que yo me encuentro, los puede sacar de lo más difícil. Aquí ha habido problemas bien grandes. Me acuerdo cuando mi hermano Rivas estaba enfermo. ¿Acaso Dios no lo sacó adelante? ¿Acaso Dios no oyó el clamor de su pueblo? ¿Acaso Dios no oyó el clamor de su sierva? Dios oyó el clamor. Lo que pasa es que tenemos una situación que no sentimos el dolor de las personas. ¿Y saben por qué? Porque tenemos una mente captivizada y una conciencia captivizada por nuestras concupiscencias. Porque a veces, amado hermano, hablamos de los demás y no los hacemos reos. No. Hablamos de las personas y nosotros allá andamos con aquello. La conciencia la tenemos captivizada. Nuestra conciencia, amado hermano, no tiene que estar así. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre clamó y Dios le escuchó. Y dice que el animal que se lo había tragado, dice que saltó a tierra y lo vomitó. Y allí le ordenó al Señor que fuera a esta ciudad. Es cierto. Y vas a ir, le dijo. Pero mire como a veces el hombre no entiende, porque tiene una mente chiquitita. Santo. Mire, porque tiene más entenebrecido la mente. Mire que este hombre se fue a decirle a esa ciudad lo que le venía. Y dice la palabra del Señor que decía, entre 3 días viene la ira de Jehová en este lugar. Y le dice que le dijo el mal que venía. Pero dice que la palabra del Señor, que estos hombres oyeron la voz de Dios. Amén. Y no eran creyentes, hermano, porque no conocían a Dios. Es verdad. Y usted lo conoce. Dios ha hecho milagros en usted y en mí. Nosotros lo conocemos y hemos aceptado a Cristo, algunos reconciliados. Y ya hemos visto, amado hermano, los milagros del Señor. Hemos estado a punto de morirlos, pero Dios los ha sacado de ahí. Porque todavía no es hora que nosotros los muramos, porque ¿cuáles son los frutos que nosotros tenemos? ¿Será que tenemos frutos al 100%? Y dice la palabra del Señor que aquel hombre andaba anunciando que venía esa ruina para esa ciudad, y les decía que venía eso. Pero mire que estos gente
cuáles son las armas favoritas que le ha dado Dios a usted y a mí? ¿Cuáles son las armas? Cierto. Las armas, el ayuno, la oración. Armas, sí. Las armas del cristiano es el ayuno y la oración. Y dice que estos hombres se pusieron y oyeron la voz de Dios. Sí, amén. Y todo les digo que no comiera nadie, hasta los niños chiquitos. ¿Y usted cuántas veces ha puesto a sus hijos a ayunar? Santo. ¿Cuántas veces los ha puesto a ayunar? Ah, Que bueno. coman. ¿Y cómo van a aprender de usted? ¿Cómo van a aprender sus hijos a ayunar si usted nunca los ha puesto? Nunca. Mejor la deja ahí como queda pipiripado. Santo. No, hermano, un cristiano tiene que saber qué es lo que tiene en su casa. Sí. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo cuando estaba pequeño un piso lo llevaba. Y cuando mi hijo Luis se fue para Estados Unidos, hasta ellos estuvieron en ayuno. Mamá, ¿y a qué hora? Esté tranquilo, ore para que se le quite el hambre. ¿Sí? Porque cuando usted ayuna, amado hermano, y llora suficiente, no le da hambre. Es cierto. No le da hambre, se lo digo porque yo lo he comprobado. El Señor le sustenta a uno. Una vez, amado hermano, ayunando, me fueron a dar leche. Se lo digo porque yo lo vi. Y yo me la tomé. Y se me quitó la debilidad. Porque Dios así es. Sí. Pero cuando mira una persona que se le impone de verdad, que no se hipócrita delante de Dios, que ama a Dios y no lo ama de verdad. Aleluya. Porque el amor tiene que salir de aquí. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, es cierto, hermano. Porque el Señor me decía, antier parece que me decía, que muchos decían que amaban a Dios y que era Dios el primero. ¿A dónde está? Su trabajo es el primero, su casa es el primero, sus hijos son los primeros. ¿Sí? Nosotros somos mentirosos. Y cuando estamos enfermos le prometemos una cosa y otra al Señor y no la cumplimos. Amén, eso es verdad, hermano. Yo te voy a servir, Señor. Yo voy a salir a predicar, Señor. Yo voy a anunciar tu amor, papá. Yo voy a ir, si usted lo tiene, ¿usted cómo lo va a anunciar? Cuando no hay amor en nuestra vida, nosotros nos vale todo. Todo, hermano. Hay que se muera la hermana. Hay que de algo está pagando. Pues sí, tiene que pagar el pecado que la llevó al mundo. Tiene que pagar el pecado. Aquí se pagan los cheques que nosotros hicimos en el mundo. ¿Y quién le ha dicho que no va a pagar? ¿Quién le ha dicho que no va a sufrir? Cierto. Si el evangelio es de sufrimiento, el evangelio no te está comiendo ni durmiendo. Cierto, hermano. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Usted cree que aquellos hombres que tenían poder de Dios pasaban solo durmiendo No. y comiendo? Esos hombres amaban a Dios, no como nosotros, Amén. que tenemos una simpleza tan grande Es cierto. que el sabor del evangelio se ha ido. ¿Eh? La Santo. sal. ¿Y cómo va usted a salar el mundo? Si nosotros tenemos que tener esa sal. Amén. Esa sal, amado hermano, que el mundo no tiene. Nosotros tenemos que tenerlo. Nosotros, ¿cómo va a salir el evangelismo y con una simpleza bien grande? ¿Cómo? ¿Y cómo le va a decir de arrepentimiento si usted no se ha arrepentido? Cierto, amén. Hay que arrepentirse de todo. Hay que confesarle al Señor el pecado que a veces venimos arrastrando y a veces lo cometemos adentro de la obra de Dios. A veces pisoteamos la sangre de Cristo y decimos, es que yo soy la mejor mentira del diablo. Aquí nadie es mejor. Aquí el único mejor se llama Jesucristo. Es el único que puede darse la gloria y la honra. A la bastida batalla, en tu la bastida y difícil la barra. Toda la gloria. Hermano, ¿y sabe qué tenemos nosotros? Que no perdonamos a nadie. Cierto. Y si pedimos perdón, no pedimos pendiente a nadie. Porque todavía ahí están los secretos. Cierto.
diablo dentro de su corazón, el Señor va a sacar secretos que hay muchos secretos que hay adentro del corazón. Sí, el Señor no quiere eso ya. Y por eso que la gente no avanza, porque hay secretos adentro de nuestros corazones que no los hemos confesado. No hemos confesado el pecado delante de Dios. Hay que confesarlo. Hay que ser ferreo de lo que uno es. No hay que ser sinvergüenza. Andar poniendo caritas que yo no fui. Y mostrando una humildad que no la tenemos. Es necesario tener humildad de verdad y que salga de nuestros corazones esa humildad. Pídale la humillación al Señor. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser una mujer humillada delante de tu presencia. Yo quiero ser alguien especial en ti, pero tú me puedes cambiar mi mente, mi corazón. Hay que ser transformados, porque Dios no va a venir a traer gente mentirosa, gente chambrosa. No la va a venir a traer. Cristo va a venir a traer una iglesia sin mancha y sin arruga. Una mujer que se ha metido de verdad con Cristo. Una mujer libre. Una mujer que esas cadenas han sido rotas por la palabra. Pero a veces no somos libres porque miren, andamos tocando aguada. Un bebé bonito y la hermana ya anda patoqueando. Y uno a la semana, ¿usted cree que se va a hacer bien? Y viene a las 10 y come, ¿a qué hora come? A las 12. Imagínense. ¿Cree que está tocando el corazón de Dios? Hora, una hora. No, y lo que me acuerdo yo que los ayunos eran de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Antes, así eran los ayunos. Hasta que salíamos del culto comíamos. Pero ahora, por eso un montón de gente atada, encadenada. ¿Sí? Un montón de gente, amado hermano, que viene arrastrando cadenas de su familia, de su papá que fue tan malacate, de gente que ha practicado la brujería y por eso no es libre. ¿Por qué? Porque nunca lo confiesa. Nunca ha dicho: mire hermano, yo practiqué la brujería, a la bastira bajaya, en toda la bastira y vivir, uno va a la bastira bajaya. Y eso es lo que pasa. Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que en un mes de ayuno va a romper cadenas? No, hermano. El diablo se ríe de usted. Cierto. Dios me ayuda. El diablo se ríe. ¿Usted cree que Dios puede ser burlado? Y dice la palabra del Señor que esta gente se metió en ayuno y oración. ¿Le respondió Dios o no le respondió? Le respondió Dios. Y invitó aquel mal que venía. ¿Pero qué hizo Carnudo de Jonás? ¿Qué hizo? Enojarse porque él esperaba que lo destruyera. Mire sus pensamientos. Mire esos pensamientos como mucho. Estoy esperando que Dios destruya a Julano. Estoy esperando que Julano se muera. Estoy esperando que la destruya el diablo. Porque así somos nosotros, tenemos corazón malo todavía. No nos hemos arrepentido de verdad. Y esta gente dice que se arrepintió. Se arrepintió de sus malos caminos. A veces decimos nosotros que andamos en buenos caminos. Pregúntese si no te torcida. Pregúntese. Pregúntele al Señor: Señor, ¿cuánto peso, cuánto valgo delante de la presencia de Dios? Aunque a usted no le guste, pero es la realidad. Amén. Es la realidad. ¿Sabe por qué está pereciendo la iglesia? Porque no hay oración, no hay búsqueda. Y si viene un día, mañana no viene. Y esto es de permanecer. Amén. Peleando una causa. Pero nosotros no queremos así. Cierto. No, a mí no me han enseñado
enseñado así, aunque saber. Pero a mí me enseñaron un evangelio de verdad, no de mentira. Y un evangelio que se agarra de en serio. No buenosos, hermano. El hermanito no le gusta que otro lo mande. Es que yo lo sé, y que yo lo sé, y que yo leo la Biblia, y que ahí está. Aleluya. Pero usted lee la Biblia, ¿por qué no lee el que le dijo? Parece que es Felipe. Si nadie me ha enseñado, nadie me ha dicho. A veces necesita que nosotros nos expliquen. ¿Sí? Que nos expliquen. Porque por eso ha dejado el Señor una persona al frente. Que lo explique. Mire, hermanito, esto se hace así, así. Cierto, amén. Hermano, si aquí es como cuando usted está en el cuartel, el que tiene la jineta lo manda. Es cierto. Y al que no le gusta y le da sus casos. ¿Sí? El que tiene jineta lo manda. Después de Dios, manda el pastor. ¿Sí? Hay que ver a él si se tuerce. Y están enseñando una doctrina torcida. ¿Sí? ¿Se cuenta que Dios que él le va a dar a Dios? Y es necesario, hermano, que usted se amarre los cinturones. Amén, es cierto. Que ya no sea aguado, que ya no seamos aguadas. Cierto. Es necesario, hermano, que de verdad agarremos el evangelio en serio. Amén. En serio. Y cuando usted agarre en serio el evangelio, se van a convertir los de su casa. Cierto. Cuando usted lo agarre de verdad. Pero nosotros a veces no lo agarramos de verdad. ¿No? Es necesario que de verdad la palabra que entre dentro de nuestros corazones. Sí, amén. Y dice la palabra del Señor que Jonás se enojó. Sí. Porque Dios no había destruido a la ciudad. Es verdad. Se enojó. ¿Ven? Y así somos nosotros. Cierto. Qué lástima que el hermano no se murió. Santo. ¿Ven? Y en vez de estar orando por él. Cierto, hermano. ¿Sí? Y sentir el dolor del hermano Es verdad, y de la hermana. Si usted siente el dolor del hermano es porque tiene amor. Amén. ¿Sí? Pero si usted no lo siente, solo lo fingiendo. No, hermano. ¿Acaso que Dios no descubría nuestros corazones? Sí, amén. Y lo más profundo de nuestras mentes, de nuestros corazones, las intenciones que nosotros a veces tenemos. Amén, es verdad. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que Jonás se enojó. Quería morirse. Mejor mándame la muerte, le dijo al Señor. Santo. Hasta morirse dice que se enojó. Y más que el sol le hirió la cabeza. Miren. Y dice la palabra del Señor que se enojó porque no destruyó esa ciudad. Cierto. Se enojó. Pero esta gente se arrepintió. Esta gente se convirtió. De verdad, hasta el rey creía en Dios. Porque vieron la mano de Dios. Vieron que Dios se había manifestado y que había oído su clamor. Que había oído el clamor de todos. Porque hasta los animalitos no comieron. Y usted come hasta 4 tiempos. Santo, aleluya, cierto. Y eso es lo que pasa. ¿Eh? Que nosotros no tenemos una de verdad, una convicción delante de Dios, un arrepentimiento de corazón. Sí, es cierto, hermano. De ver pecado, porque nosotros venimos, hermano, donde el diablo nos arrastró. El diablo hizo lo que él quiso con nosotros. Cierto, hermana. Muchas veces hemos ido a parar allá donde hacen los brujos cosas. Le digo por mí, porque yo fui y ahí estuve. Ahí estuve. Y eso me costó para ser libre. Cierto. No crea, amado hermano, que para ser libre yo iba a estar por un día en la iglesia y los demás días echados en mi casa. No, hermano. No. Me costó para ser libre. Amén. ¿Eh? Y es necesario, amado hermano, que seamos
estamos libres. Hay gente que está cantando en este lugar y no es libre, tiene cadenas que viene arrastrando desde que conoció a Cristo. Aleluya. Venimos arrastrando cadenas y no somos libres, aunque a usted no le guste, pero es la realidad. Cierto. Al Espíritu nadie lo puede engañar. Sí. Si usted cree que engaña al Espíritu, es un mentiroso. Porque el Espíritu nadie lo puede engañar. Y dice la palabra del Señor que estos hombres se arrepintieron. Y Jonás se enojó. Se enojó Jonás. Y él y el Señor lo mandaba a ese lugar. Por eso se fue huyendo. Porque lo mandaba a ese lugar. Y dice que le dijo, yo ya sabía, le dijo Jonás, yo ya sabía que tú eres un Dios clemente. Amén. Un Dios de misericordia. Claro que Dios es de misericordia. Cierto. Pero como vemos a Dios la misericordia, lo conmovemos con nuestras oraciones, con nuestras acciones. Lo conmovemos. No lo conmovemos, ¿sabe por qué? Porque es muy poca la oración que nosotros tenemos. Es verdad. Es muy poca. Y es necesario que usted se meta de verdad. Amén. Se meta. Y tenga un clamor que llegue al trono de la gracia de Dios. Y de verdad, amado hermano, hay que perdonar. Amén. Hay que perdonar a nuestros enemigos, porque aquí dentro de la iglesia hay enemigos. Hay enemigos. Y es necesario decirle al hermanito, hermanita, perdóneme. Yo la he ofendido, yo la ofendí. Pero nosotros, si al caso la he ofendido, perdóneme. Es verdad. No es así, hermano. Ya está. Llame a su hermano y dígale, hermanito, perdóneme. En tal tiempo yo hablé de usted, dice, porque soy criticona. Santo, está fuerte. Sí, hay que decir, hay que desencuchar. ¿Sí? Así como Dios hizo que la ballena vomitara a Jonás, hay que desencuchar lo que hay dentro del corazón. Aleluya. Si no, nunca va a escalar por daños. Nunca. Nunca va a ver más allá de lo que usted tiene que ver. Nunca va a echar de ver a dónde está el diablo escondido. Nunca. Porque nuestros ojos no son abiertos. Cierto. Es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver a dónde está escondido el diablo. ¿Y qué está haciendo el diablo con sus hijos? ¿A dónde los está llevando? Y si lo miramos, pues lo hacemos los oficios. ¿Sí? Y es necesario eso. Es necesario que no seamos como Jonás. Sí, es cierto. ¿Sí? Que Jonás se enojó con Dios. Y también la vida le dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios que tuvo misericordia de esa ciudad. Es verdad. Porque Dios, porque lo que quería era que el Señor la destruyera. Pero ahí le dice cuántas personas iban a destruir. Dios es misericordioso, lleno de amor, lleno de paciencia. Bendito. Porque si Dios no tuviera paciencia, ya a tiempo lo hubieran destruido con la maldad que andamos adentro Es del corazón. verdad. Dios ya lo hubiera destruido, pero Dios es clemente, Dios es compasivo, Dios es como nosotros, que a veces una cosita los hace y queremos vengarlos. Cierto, Y hermano. es necesario, amado hermano, que nosotros nos arrepentamos de verdad y que empecemos a vivir una vida mejor de la que llevamos. Es necesario, amado hermano, que la palabra de Dios se meta dentro de nuestros corazones y que se meta de verdad y que diga usted, papito lindo, aquí estoy delante de tu presencia, yo quiero seguir adelante, pero cámbieme mi mente arruinada que tengo, cámbiame mi corazón que piensa mal de mis hermanos. Oh Dios, más tira más allá. Gloria a Cristo.
pide al Señor que me cambie y que me enseñe a amar. Así es. Que me enseñe a amarlo a Él primero y después a los demás que dieran cosas. Yo le digo algo, yo he vivido en el Evangelio, ni una vida cómoda, hermano. No. Yo he vivido en el Evangelio y me han pasado muchas cosas, muchas pruebas. ¿Quién no me ha tenido de menos? ¿Quién no ha querido quitar que aquí puede pasar? A veces las iglesias se han venido encima de mí. Todos. Pero yo le digo al Señor, yo no he aceptado al hombre. Sí, hermano. Te he aceptado a ti. Sí. Y yo a ti te voy siguiendo. Gloria a Cristo. Si me desprecian mis hermanos, pero tú no me desprecias. Tú me amas. Hermano, si yo le contara todo lo que yo he vivido en las iglesias, le digo que es para salir corriendo. Hermano, una vez que me quebraron, que me quebraron espiritualmente, yo odiaba a los hermanos. Los odiaba. Y no quería saber nada de ellos. Porque me hicieron muchas cosas. Muchas. Pero mire, toda esa gente anda en el mundo, hermano. Toda esa gente. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos sabiduría. Cierto. A veces pensamos, hermano, que con quebrar a un hermano, usted va a ir mejor, va peor. Cierto. Porque eso es peligroso cuando usted quiebra a alguien. Le va a llegar la prueba porque le llega. Sí. Porque Dios no los ha mandado a destruir a nadie. Sí, cierto. Dios los ha mandado a edificar a las personas, a hablarles la verdad, a hablarles de verdad la palabra del Señor, para que la persona sea salva y se arrepienta de sus malos caminos. Amén. Porque a veces llevamos un evangelio, amado hermano, que pecamos y ahí estamos, y pecamos y ahí estamos, y Dios no quiere eso de nosotros. ¿Cómo vamos a tener la gracia de Dios si hay pecado encima de nosotros? ¿Cómo vamos a tener la gracia del Señor si tenemos pecado dentro del corazón? ¿Cómo, amado hermano, la gracia de Dios se va a manifestar en usted y en mí? Si andamos hablando cosas que no tienen que ser así. Si yo no sé nada de usted, no me importa saberlo. No. Yo le digo al Señor, guárdame, papá. Amén, hermano. Cierto. Guárdame cuando yo predique, que no soy yo, no que tú. Le digo, cuando usted hable en mi boca, que esa palabra no salga contaminada. Así es. Porque a veces, amado hermano, predicamos, pero la palabra está contaminada. Cierto. Porque los que andamos contaminados somos nosotros. Sí, amén. Y eso es peligroso. Por eso que los malos espíritus se mueven en este lugar Santo. y lo rodean. ¿Saben por qué? Porque nosotros así andamos. Predicamos una palabra y andamos todos contaminados. La gente que profetiza tiene que guardarse su lengua. Amén, es verdad. La gente que profetiza tiene que guardar de andar hablando de las personas. Sí, hermano, hay que guardarse. Hay que guardarse. Sí, amén. Porque no crea, toda persona que profetiza cuenta le va a dar a Dios, cuenta le voy a dar a Dios yo. Cuando nosotros andamos todos contaminados, andar con un camino recto, amado hermano. Es necesario que nosotros guardemos la lengua, que guardemos nuestra boca. Y si hay personas que le cuentan cosas a usted, guárdese la boca y dígale al hermanito, mire hermanito, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada de usted, yo quiero saber cómo anda, cómo la está pasando, pero cosas, hermano, cosas diferentes. No hablar de los hermanos. Sí, es cierto. No, porque eso ha destruido la iglesia mucho. Sí, amén, es cierto. Mucho. Se ha destruido la iglesia. Aquí viene una cantidad de gente
buena. Sí. Pero todo se viene porque nosotros no damos buen testimonio. Cierto. Y la gente lo que mira es el testimonio de nosotros. Cierto. ¿Eh? Y ya viste fulana, ¿no? No, para ser como esa. Es verdad. ¿Eh? Y usted quiere ser como Jonás, que es obediente. No. Hay que ser obediente. Amén, hermano. Porque mire, Adán y Eva, ¿por qué lo sacó el Señor de allá? Porque es obediente. Sí. No comas ese árbol, no vayas a comer. Y como llegó el diablo a animarle la mente, ¿verdad? Ella comió y le dio al marido. Eso Mira. Comió y le dio al hombre. Cierto. ¿Eh? Y como el hombre, ¿verdad? Queriéndose desquitar, le dijo, la mujer que tú me diste, mira, esta me dio de comer. Y porque se lo comió, porque no tenía los ojos espirituales, que vea. ¿Eh? Y mira a la mujer, porque para acusarnos somos buenos. Cierto. ¿Eh? Pero así le dijo, por la desobediencia, porque no le hizo caso a Dios. Si le hubiera hecho caso a Dios, ella ni hubiera parido hijos, quizás. Pero mira, por nuestra desobediencia, lo que a veces te viene a pasar, es necesario ser obediente. Sí, amén, es verdad. ¿Eh? Y es necesario salir a predicar la palabra del Señor, pero sea libre. Sí. Hay que estar libre. Si el Señor nos manda a ser libres, no nos manda a estar atados, nos manda a ser libres. Amén. Y por eso, aunque